Un momentito que me pongo el micrófono, no sé si lo tendré ya preparado. Espero que sí. Eso es. Sí, hola, 1, 2. Espero que se escuche bien. Buenas noches a todos que entran por las redes sociales. Y estamos aquí para comentar el Evangelio, no solamente el Evangelio, sino las lecturas del domingo 23 del tiempo ordinario, el ciclo B. Y a partir de estas lecturas vamos a desarrollar un tema que a mí me ha tocado mucho a lo largo de mi vida, en el que he reflexionado mucho y que también evidentemente he tenido que trabajar y tengo que seguir trabajando en mi vida de una manera personal. Y es el hecho de la comunicación. Los seres humanos, la mayoría de los problemas que tenemos suelen venir por la vía de la comunicación. Y hoy Jesús, domingo 23 del tiempo ordinario ciclo B, va a curar a un sordo mudo. Buenas noches a los que van entrando. Voy dando un poquito de tiempo también por si alguien, como no lo he anunciado, posiblemente pues entrarán menos personas, pero aquí lo dejaré grabado para que si les interesa puedan aprovecharse de esta reflexión para su lección divina, para meditar, reflexionar y orar con la palabra de Dios de la liturgia del domingo, repito, 23 del tiempo ordinario. Y como digo, voy a desarrollar muy brevemente el tema del hablar y del escuchar. Y por otra parte, quisiera también hacer alguna alusión al tema del lenguaje inclusivo, no en el sentido tradicional de la palabra, sino en el sentido cristiano. Es bueno ser inclusivos, exclusivos, algunos se presentan como exclusivos, algunos quieren y creen que tenemos que ser inclusivos. ¿De qué manera? ¿Hay un inclusivismo cristiano? ¿En qué consiste ese ser inclusivos? Creo que el apóstol Santiago, en la segunda lectura, en la carta de Santiago, que es la segunda lectura del día de este domingo, Santiago 2, 1, 5, nos habla de ese inclusivismo o exclusivismo o peligro de ser exclusivos en las comunidades cristianas y en qué consiste. Pues vamos allá. Hoy las lecturas, ya que hay algunos conectados, buenas noches a todos. Vamos a empezar con una oración en la que invocamos a nuestra Madre del Cielo, que nadie como ella ha sabido vivir el Evangelio de hoy. Sí, Jesús cura a un sordo mudo, pero nadie como María es presentada en el Evangelio como aquella precisamente que escucha, por lo tanto está muy atenta a los oídos, tiene los oídos muy abiertos a la escucha de la palabra de Dios y la pone en práctica. Dichosos aquellos que escuchan y ponen en práctica, hacen la voluntad del Padre Dios. María supo hacer su voluntad presentándose como la esclava del Señor. Por eso la invocamos, porque ella supo escuchar y supo hablar bien de la acción de Dios en su vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si quieren seguir la lectura de las lecturas del domingo, Isaías 35, versículo 4 a 7, el Salmo 145. La segunda lectura sería la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 1 a 5. Y finalmente el Evangelio, que está sacado del Evangelio de San Marcos. Estamos en el ciclo B, capítulo 7, versículos 31 a 37, que está este relato de la curación del sordo mudo. Y si yo tuviese que dar un título, ya lo he dado en las redes sociales, pero un título quizás más aproximado a lo que voy a hablar, también ese título es posible, el que he puesto
en las plataformas es saber hablar bien. Saber hablar bien. Y es que cuando uno se adentra en el mundo de la comunicación interpersonal, se da cuenta que el escuchar al otro no es una cosa fácil. Tantas veces hemos soportado, yo digo soportado, los monólogos de los demás, es decir, gente que habla y que habla y que habla y que habla y que no te deja expresarte. Tanto lo hemos soportado que cuando nos encontramos una persona que se para escucharnos, aunque sea tan solo unos instantes, como un cierto aire refrescante, una sensación refrescante, invade todo nuestro ser, como esas personas que escuchan y te dan paz porque saben escuchar, saben pararse, saben estar atentos. Uno quisiera expresarse en ese momento cuando encuentra a una persona así, en todo lo que tiene, ¿verdad? Y entonces ese expresarse, ese comunicarse es como un gran suspiro liberador que suelta todo el aire que uno lleva dentro. Es que es tan importante ser escuchado que hasta en psicología hubo un psicólogo llamado Carl Rogers que elaboró una terapia basada en la escucha. Aquí tengo el libro a la mano, en este libro, que lo tengo aquí en inglés, que se llama On Becoming a Person, o el proceso de convertirse en persona. Es un psicólogo personalista que a algunos no les gustó mucho en su época. Este libro es del 62, el año que yo nací, para que hagan cuentas. Y habla precisamente, Carl Rogers desarrolla esta terapia basada en la escucha. Cuando el médico escucha al paciente, dice Carl Rogers, le devuelve su identidad, es como un espejo en el que se mira, le restablece su propia existencia. Dice, cuando uno escucha, permite que la misma persona escuchada se apropie de su ser. Pero escuchar no es solo oír. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Implica una actitud comprensiva. Eso es lo que se llama la empatía. Por eso la escucha tiene que devolverse a través de un feedback que intenta resumir lo escuchado para que la persona perciba que realmente ha sido comprendida. Eso es la empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en la otra persona. Es una actitud afable, sincera, capaz de adentrarse en el mundo ajeno sin intención de apropiárselo en ningún momento, es decir, sin manipularlo. Yo no quiero influirte, sino que te quiero acoger. La única intención del que escucha es acoger, sin más pretensión que la gratuidad del amor. ¿Por qué estoy hablando de la escucha? Porque Jesús cura a un sordo mudo, a alguien que no oye. Y evidentemente en el relato evangélico esta curación no solamente es un milagro físico, es un milagro físico que es signo del reino de Dios. Y nos está diciendo Jesús que en primer lugar el reino de Dios que empieza por la fe, convertíos y creed en el evangelio, implica el escuchar, es decir, el hacer los espacios, el crear, perdón, quizás más bien expresado, los espacios necesarios para escuchar, es decir, el silencio. Y eso es la oración. Nuestra fe va a implicar escuchar a Dios, escuchar su palabra y por lo tanto escuchar a Jesús, que es aquel que nos ha hablado de nuestro Padre Dios, de su Padre Dios, que es también nuestro Padre Dios. Ahí tenemos el primer aspecto, la escucha. Un segundo aspecto que quisiera resaltar en el día de hoy es también el hablar. Tampoco resulta fácil hablar. Y desde el punto de vista psicológico también les voy a presentar, no sé si ustedes conocen, el análisis transaccional, desde la parte de René de Lassus o de Eric Berne. Estos libros yo los tuve que leer porque al hacer mi licenciatura en teología pastoral, estaba ligado a la pastoral familiar
y entonces tuve que hacer varios cursos de psicología, entre ellos sobre la comunicación en la Escuela del Análisis Transaccional. Aquí tenemos cómo llegar a ser uno mismo, donde habla de las técnicas del saber decir. No es fácil hablar, saber decir las cosas. Repito, los seres humanos somos muy torpes a la hora de hablar o de decir. Juegos en los que participamos es el otro libro de Eric Berne, Sociología de las Relaciones Humanas. Juegos en los que participamos. A veces nosotros nos interrelacionamos con los demás de una forma inapropiada. Es de los que habla estos dos libros. Los tenía aquí, justo los tengo en mi biblioteca personal, así que aprovecho para hablar del tema y si alguien lo quiere profundizar desde el punto de vista psicológico y de las relaciones humanas, para que se dé cuenta y nos demos cuenta de que no es fácil hablar. No es fácil hablar. ¿En qué sentido? Sí, hablar y decir, hablar por hablar sí es fácil, pero hablar comunicándose uno mismo en ese hablar, eso es lo que no es fácil. No es fácil comunicarse haciendo ejercicio de la palabra hablada de una forma correcta. Y tengo que hacer aquí una pequeña aclaración que ya la he hecho de alguna manera, porque hablar es una cosa y otra cosa es comunicarse. Así como dijimos que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo en el hablar tengo que intentar comunicarme. Yo puedo comunicar información o puedo comunicar algo de mí mismo y ahí es donde está la mayor dificultad. Hablando también de la fe, yo también tendré que comunicar en mi misión evangelizadora a alguien, hablar de alguien, y lo tendré que hacer adecuadamente. Por eso Jesús no cura solamente los oídos del sordo, sino que le abre también la lengua para que pueda expresar adecuadamente el contenido de la fe, hablando del simbolismo en el terreno del reino de Dios, de esta curación milagrosa que hace Jesús del sordo mudo. Por lo tanto, tenemos que cuando hablamos, por salir del paso, muchas veces podemos simplemente hablar del tiempo, de los fuegos que en estos días nos están sofocando, o de los huracanes que hay aquí en Estados Unidos, o del abandono de las tropas de Estados Unidos en Afganistán. Podemos hablar de temas que están hoy de moda, de la pandemia y cómo afrontar la pandemia. Bueno, son conversaciones que podemos tener en estos días. También podemos hablar de estas comunicaciones superficiales de los demás, de los famosos. A veces hay personas que les interesa la vida de los famosos y hablan de ellos. También de los que nadie se suele acordar. Podemos hablar. Pero de esos parece que hay pocos que hablan, de los que nadie se acuerda. Y sin embargo, los que saben escuchar sí hablan, de los que nadie se acuerda. Lo veremos en la carta de Santiago. Lo más complicado cuando se habla es comunicarse. O sea, entregar algo de sí mismo en lo que nosotros hablamos y decimos. En otras palabras, quitarse la máscara de la imagen pública para presentar el entresijo de nuestro yo sumergido muchas veces entre los sentimientos, las circunstancias de la vida, las decisiones personales, los sueños vividos, los por vivir, los fracasos que hemos tenido en la vida y la realidad propia con la que tenemos que bregar cada día. Es decir, el Papa Francisco ha sido entrevistado por un periodista español, Herrera se llama, y en un momento determinado le pregunta qué es o cómo ha vivido la pandemia o qué es lo que más le ha costado. Y el Papa Francisco dice, lo que más me ha costado es lidiar conmigo mismo. Lidiar conmigo mismo. Después dice, poquito a poco me he ido acostumbrando. Bueno, pues es que comunica, ¿verdad? Que uno como persona tiene que bregar consigo mismo. Y eso es importante a la hora también de comunicarse con los demás, tener esa clarificación interior. Muchos también hablan para manipular, para persuadir al otro.
Y este hablar puede ser muy propio de cierto discurso religioso, político y también comercial. Cuando se quiere vender algo, se intenta convencer. ¿Cuántas veces alguien nos ha asaltado, y uso a propósito de esta palabra, queriéndonos vender su producto? A veces, a mí me molesta mucho esto porque es como una invasión que usurpa mi permiso, es decir, mi libertad. Si yo necesito algo, ya te lo pediré, acabo diciendo, quizás por evitar esa intromisión. No te preocupes, que si yo lo necesito, lo buscaré y seguramente te lo pediré. La experiencia me ha enseñado que el reto fundamental de la convivencia existe en el saber escuchar y en el saber hablar. Y digo, somos muy torpes en eso, yo me incluyo muchas veces, y es un ejercicio continuo que no hay que dejar para establecer una comunicación de vida y una relación adecuada con los demás. Y no estoy hablando de la erudición, del hablar de una manera bella, hermosa, bonita, sino del hacerlo adecuadamente para establecer una relación adecuada. Hoy, y vamos ahora al Evangelio, que ya lo he adelantado en distintas ocasiones, el Evangelio de San Marcos, o en el Evangelio de San Marcos aparece en el día de hoy también alguien a quien la vida le ha negado la posibilidad de escuchar y por tanto también de hablar adecuadamente, un sordomudo. ¿Quién es este personaje? No se especifica, no se da su nombre, lo que relata en Marcos su representatividad. Aún más, parece que hasta se convierte en un personaje simbólico representativo para el evangelista, que hace exclamar al final del relato, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. De hecho, es el Mesías esperado y anunciado por el profeta Isaías en la primera lectura que escuchamos en este domingo. Recuerda así de este modo las palabras del profeta Isaías, leídas también en este domingo dirigiéndose a la comunidad israelita en el exilio de Babilonia. El profeta anuncia la liberación como una abundancia de vida. Y tanto es así que se convierte en un texto referencial de la espera mesiánica. El Mesías va a devolver, va a curar a los sordos, va a devolver el habla a los mudos, y a los cojos que llevan el bastón, pues los va a hacer andar de una manera adecuada. Y tanto es así, que donde la intervención de Dios dice recreará todas las cosas. Al final se exclama, qué bien lo hace todo, recordando así el libro del Génesis, donde después de la creación se dice que y Dios vio que todo era bueno, que todo lo hizo bien. Nos lo dice también Marcos, por lo tanto, qué bien lo hace todo, recordando al Dios del Génesis, donde contemplando la obra salida de la palabra creadora, dijo que todo era bueno. En Jesús está presente, por lo tanto, el tiempo mesiánico en el que Dios está realizando una nueva creación. Esto está como mensaje clave, venciendo las fuerzas del mal, en el Evangelio de San Marcos. Y esta es una posible interpretación del texto, pero también se puede ir más allá y nos vamos a servir de la carta del apóstol Santiago, que es la segunda lectura que vamos a escuchar, donde invita a rechazar la acepción de personas. Y aquí vamos a hablar del lenguaje inclusivo o de la inclusión cristiana. Y es rechazar la acepción de personas. ¿En qué contexto habla Santiago de esta realidad? Vamos a decir del no excluir a nadie, por eso, de incluir a todos. Esa es la inclusión, ese es el lenguaje inclusivo, auténtico, que es el lenguaje del amor. Vamos a ver ese contexto. Hace referencia a rechazar la acepción de personas en el contexto de la Eucaristía, para subrayar por contraste la diferencia de actitud que supone la celebración de la fe
en la cena del Señor. Estamos celebrando la cena del Señor para formar un solo cuerpo y sin embargo hay rechazo o no se trata de la misma manera, hay privilegios en la comunidad cristiana y él pone un ejemplo muy concreto del rico con anillo de oro o del pobre con andrajos, con vestido, mal vestido que entra. ¿A quién se le hace la reverencia? ¿A quién se le da el sitio preferencial? Allí se está hablando en esta carta de la fraternidad, más que de la igualdad. A veces nosotros pensamos que la igualdad es un ideal y la igualdad no es un ideal porque no todos somos iguales, iguales en dignidad. Todos somos hijos e hijas de Dios, pero no todos somos iguales en el carácter, iguales en nuestra forma de ser, iguales en nuestra circunstancia y en nuestro ambiente, iguales en nuestras necesidades y en nuestras obligaciones. Cada uno va por derroteros diversos en la vida y eso hace que no seamos iguales, sí que tengamos la misma dignidad por ser todos hijos e hijas de Dios, pero que tengamos que, eso hace que tengamos que relacionarnos entre nosotros como hermanos. Eso es muy distinto, ¿verdad? Entonces tenemos que construir la fraternidad y eso implica no excluir o no preferenciar a nadie. Ahí está la inclusividad cristiana. Porque en la cena del Señor se afirma la fraternidad, que todos los seguidores de Jesús, sin excepción de ninguna clase, somos acogidos e invitados al banquete eucarístico. Yo no sé por qué, pero cuando hablo de este tema, tengo que tragar saliva. Y tengo que tragar saliva para poder hacerlo como iglesia, porque veo que podemos hablar de la sociedad. No, en la iglesia muchas veces pueden pasar este tipo de situaciones y de circunstancias. Y es que a los de fuera este discurso les suena más a artificio que a realidad, en el sentido de que cuando ven, dice, bueno, dejamos mucho que desear en nuestras iglesias. Y no puedo dejar de preguntarme por qué será. Por eso prefiero preguntarme a mí mismo si lo vivo yo o no lo vivo yo. Y a la vez también proponerles a ustedes que lo hagan, que cada uno se pregunte a sí mismo si en su corazón, en su forma de ser, rechaza a personas, privilegia a personas, a unas las aparta, pero a otras les da todo el privilegio y toda la atención. Pero me sigue quedando, al pensar en esta realidad, una especie de desazón que no me deja nunca del todo tranquilo y eso es bueno para mí porque me llama siempre a la conversión. Quizás tenga en la memoria tantos privilegios sufridos o quizás tantos privilegios dados por mí mismo a ciertas personas, tantos favoritismos que uno ha visto que se ha hecho con ciertas personas o que a lo mejor en algún momento yo mismo he dado o hemos dado algunos de nosotros, tantos padrinos de intercesión que excluyen sin bagatelas y hacen que unos corran más que otros en la vida, ¿verdad? Que unos vayan más deprisa, que tengan unos puestos que otros no pueden tener porque no han encontrado estos padrinos que les den el empujoncito. Y también hoy en día, tantos discursos descalificadores. Eso es el lenguaje exclusivo. Por eso es bueno usar un lenguaje inclusivo. Y ese discurso descalificador se ve mucho en las redes sociales en el día de hoy, sobre todo si se habla de dos temas, que son la política y la religión. Si uno toca estos temas o temas sociales de injusticia, de política, de religión, siempre aparecen esos discursos exclusivos, exclusivistas, excluyentes, descalificadores, que tienen privilegios, privilegia y da el privilegio al que piensa como yo, lo favorece, lo pone en primer puesto, sobre todo a nivel de los likes, ¿verdad? Y de las suscripciones, es decir, tienen mucho más y se convierten en youtubers y en influencers, porque nos da algo que nosotros estamos queriendo recibir. Sin embargo, algunos pueden dar discursos muy interesantes, discursos realmente
muy útiles para la vida y sin embargo poquitos los siguen, poquitos los escuchan. Y yo me he encontrado tantas cosas tan interesantes, incluso de personas que conozco, y tan poquitas personas ven esos vídeos. Digo, qué lástima, porque de verdad estas cosas sí son interesantes. Hay también muchas veces tantas responsabilidades arbitraria y despóticamente repartidas. Aquellos que escalan puestos y que buscan cómo influenciar a aquellas personas que tienen poder para conseguir ciertos puestos en la sociedad, en los puestos de trabajo, en la política y también en la religión. Aunque me queda también un consuelo, y es el consuelo de haber sido testigo también y sobre todo en nuestra iglesia de una enorme generosidad de nuestros fieles cristianos, de nuestro pueblo de Dios. Una generosidad en el compartir, sobre todo entre los más necesitados, y una generosidad en el compartir hasta de lo que no se tiene. Y eso no por favoritismo, sino por fraternidad. Esa experiencia me llena de alegría a mí también en nuestra iglesia. Así que tenemos esas dos cosas. Hay favoritismos en nuestras iglesias, sobre todo el discurso, cuando alguien hoy quiere castigar a la iglesia o ciertos discursos, les dice a los demás, no den dinero a la iglesia, y son ellos mismos católicos, no les demos dinero, ¿no?, a esta persona, y al final yo digo, pero se están echando tierra ellos mismos, porque el dinero que se da a la iglesia es para seguir cumpliendo nuestra misión, es para seguir evangelizando, para poder seguir catequizando, para poder seguir administrando los sacramentos y apoyar sobre todo a los más necesitados. No es algo que en la mayoría de nuestras iglesias se use para despilfarrarlo, sino que se usa para compartirlo y para esta evangelización que se nos ha encomendado, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos. Esa es nuestra iglesia, no es otra. Mi iglesia, tu iglesia, la iglesia de la que yo formo parte, de la que tú formas parte, y en la que quizás también hemos participado a la hora de construir esas diferencias y ese exclusivismo. Y creo que es muy importante hoy tener en cuenta y enfatizarlo. Hoy se habla de un lenguaje inclusivo, hoy se habla de incluir a las personas o a las minorías que han estado excluidas a lo largo de la historia, pero a veces esa inclusión significa incluso una mayor injusticia. Hoy se habla de los estamentos, donde por fuerza tiene que haber un tanto por ciento de las minorías, sea cuales sean estas minorías. No me voy a extender, ¿verdad? Pero eso acaba siendo un privilegio. Acaba siendo un privilegio de las minorías. Ahora las minorías no solamente ya no van a ser excluidas, sino que van a tener privilegios. Privilegios. Y yo creo que de lo que se trata es de construir fraternidad, acogida real, apoyo mutuo y también promoción de los unos y de los otros. En cualquier sitio, pues tendrá que estar la persona adecuada, no porque tiene estas características determinadas de exclusión o de inclusión, no, es porque es la persona más adecuada para ese trabajo que se ofrece, para ese puesto, para ese servicio. Ahora resulta que a lo mejor tendrá que formar parte del coro una persona y vamos a seguir con este evangelio, que sea sordomuda. Bueno, pues si es sordomuda no puede formar parte del coro en primer lugar, porque no va a cantar adecuadamente. Aunque hay personas que han logrado una dictación, una manera de hablar muy profunda, muy clara y muy buena por el ejercicio, ¿verdad? Y por el avance de la ciencia. Bueno, es un ejemplo que he puesto así por usar una realidad del Evangelio. Bueno, vamos a seguir diciendo y hablando ahora, ir aterrizando. Ya creo que he aterrizado bastante en esta reflexión. Jesús abre los oídos del sordo y desata la lengua. Es un sordo mudo. Con ello nos está mostrando precisamente el camino de la conversión. El cambio de mentalidad que se necesita para acoger el reinado de Dios, que se acerca en su mensaje con obras y palabras para ser parte del reino en el anuncio de este reino. Convertirse, en este caso, significa para San Marcos abandonar la mentalidad exclusivista,
de la que nos habla Santiago, manifestada en la superioridad de unos pueblos sobre otros. Eso es muy típico en San Marcos, esa superioridad del pueblo judío que rechaza al pueblo pagano. Dios no es para unos pocos privilegiados con prerrogativas de superioridad, ni tampoco con prerrogativas de inferioridad. Dios es para y de todos. No solo es de los judíos, sino que también es de los paganos. No solo es de los que cumplen la ley, sino también de los excluidos por la misma ley, de los publicanos, de los pecadores, de las prostitutas. La semana pasada ya Jesús distinguió entre el precepto divino y mandamiento humano o precepto humano, entre tradición humana y mandamiento de Dios. Poder escuchar en este caso, ¿qué significa? Significa asimilar el mensaje de Jesús, hacer lo propio, para poder convertirse también en un verdadero mensajero de la buena noticia, es decir, de Jesús mismo, del reino de Dios. No hay un buen hablar de Dios sin un escuchar a Jesús, porque es el único que nos ha hablado de una forma correcta de Dios. También para Marcos se necesita, por lo tanto, un saber escuchar a Jesús y un saber hablar de Jesús. Y en ello se juega no solo la convivencia humana, sino el mismo proyecto del reino de Dios. Así que no hay evangelizador adecuado que hable bien de Dios si no escucha primero a Jesús, es decir, si no ora, si no hace lección divina, si no tiene ese contacto con la palabra de Dios, que es el Verbo encarnado Jesús. Ábrete. Es la exclamación orante que ansía acoger al diferente, caminar al lado del abatido, abrazar al alejado, dar casa y pan al extranjero, comprensión al devastado, vida al amenazado, diálogo abierto con el que profesa otras ideologías, religiones, maneras de pensar. El reinado de Dios no es exclusivo de nadie, porque Dios es el Dios de toda la humanidad. Ahí está el inclusivismo cristiano. Éfata, esto es, ábrete. Abramos nuestro corazón para acoger a Dios, su palabra, y poder después con nuestra boca proclamarlo, sobre todo con nuestro testimonio de vida y también con las razones de nuestra esperanza. Esta es la reflexión que les propongo para el día de hoy. No le voy a dar pie si quieren para alguna pregunta, pero no era esa la intención. Ya es para que ustedes lo piensen, lo tengan ahí para reflexionar y con mucho gusto nos vemos mañana para celebrar la Eucaristía. Que pasen una buena noche y tengan un feliz domingo, pensando que Jesús viene a nuestra vida y quiere también abrirnos los oídos. Dedica el domingo para escuchar a Dios, su palabra, y sobre todo con tu vida habla de Él, con tu vida, una vida que no excluya a los demás, sino que los incluya en el amor, creando fraternidad. Bendiciones para todos y hasta pronto. Un abrazo.